Juan de la Luz Enríquez, número 32, en el centro histórico de la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Número de teléfono 2286-888947 y número de WhatsApp para mensajes de voz y texto 228214-3785. Radiomaximadigital.com, selectaradio.online y Jalapa Radio en redes sociales y en sus portales oficiales. Música para oídos selectos, charlas, entrevistas con los profesionales de la radio digital. Programación completa las 24 horas del día. La nueva forma de hacer radio para el mundo. Radio Máxima Digital y Selecta Radio presentan su programa Historias de Jalapa con Ángel Rafael Martínez. Comenzamos. Vamos al aire en 3, 2, 1. Bienvenidos a su programa Historias de Jalapa, el que conduce Ángel Rafael Martínez Alarcón a través de Radio Máxima Digital, Selecta Radio, Radio Jalapa y Revistas Sin Recreo. Dirección y producción general de Luis Gerardo Martínez García. Coordinación de radio, Jonathan Ojeda Anel. Hoy lunes 21 de marzo del 2022. Estoy sudando, estoy emocionado porque tengo frente a mí a una institución jalapeña, a una representante de la aristocracia desde el siglo XIX, el XX y el XXI. Me refiero a la maestra Rebeca Buches Gómez, toda una institución en los últimos, yo creo que me voy a quedar chiquito, en los últimos 50 años. Yo tengo 43 años que le conozco, en el primer curso de verano, allá en 1980, en el lago de la ciudad, y después con la cuestión de la fundación del Instituto México URSS en Jalapa en el 82, y Rebeca, siempre trabajando en favor de la cultura, fue fundadora, la pionera del Ágora de la Ciudad en tiempos de Hernández Ochoa. Fue fundadora de la Casa Museo en Jalapa, que está por cumplir 16 años. Tiene una revista, Zona de Ocio. Y bueno, son cientos y cientos de actividades culturales que Rebeca Buches está aquí en Jalapa. Es un referente. Quien venga a Jalapa a tener actividades culturales y no conozca con Rebeca, no estuvo en Jalapa. Y además con un don de gente. Yo a Rebeca la admiro muchísimo, admiro mucho su trabajo, y le hicimos subir 4 pisos, y bueno, me cansé yo. Ella, ¿cuántos faltan más? Rebeca, muy buenas tardes. Estoy muy emocionado porque hablar de tu familia es hablar de Jalapa del siglo XIX, de tu abuelo, Rubén Buches Nieto, tu tío. Rubén Buches Solé, es mi abuelo. Sí. Y bueno, y tus hermanos también son parte de la historia culinaria de los últimos también 40 años, yo creo, ¿no? Tus hermanos también han aportado a la vida económica del país, de la ciudad de Jalapa. ¿Qué se siente ser jalapeña? Ilustre. Mira, pues más bien se siente uno muy bien siendo jalapeño cuando tienes el antecedente de una familia que era profundamente jalapeña, de saber historias de la ciudad, de pasar tardes, esas famosas tardes en las espacios de la casa de mi abuela, por ejemplo, en la calle de Alvarado. En una casa muy bonita. Era una casa jalapeña, sí. como la casa de su casa de Jalapa, la típica casa, ¿no? Esta casa era grandota porque tenía un montón de hijos, mis abuelos, pero ellos, mi abuelo jalapeño, su bisabuelo de él, llegó de Francia en 1802, muy joven, se embarcó con una familia conocidos de las familias de ellos allá es que en esa época no era la Francia de ahora, sí. Era como si estuvieran como que medio Bruselas, por ahí, y de Alemania,
Y entonces estos señores tenían unos barcos que tenían negocios con México, y este señor padecía de problemas de salud, y allá era muy frío, ¿no? La zona de la parte alta, y le recomendaron a los papás de Adolfo Mouchet que se viniera a Jalapa, ¿no? Y fue más bien Veracruz. Cuando llegaron a Veracruz era un calor espantoso, y eran estas enfermedades que daban en el puerto, ¿no? Por el exceso de calor y de insalubridad en que estaba también. Entonces él se vino a Jalapa en 1805, y aquí conoció a doña María Retortillo, una hija de los españoles, que también eran avecindados, como diría Roberto Williams, avecindados, comerciantes españoles que pues tenían sus casas de verano en Jalapa, y el invierno jalapeño lo pasaban en el puerto, ¿no? Entonces había una combinación de como los Santana, como los Lerdos, sí, esas familias. Muchísimo, los de Asmirón, muchísimas gentes del siglo XIX tuvieron esa situación. Y bueno, mi familia es jalapeña, mi madre es de Tuxpan, Veracruz, conocida gracias a una familia jalapeña también muy querida, que llevaron a mi papá a que conociera a mi mamá a Tuxpan, los Caquín. Y entonces, porque los Caquín también tenían intereses en una chica que vivía allá en doña Ivonne Simón, la mamá de Felipe Caquín, de Ivonne, de Miguel. Entonces, a épocas, años 40. Entonces, estos señores se encuentran allá en esas épocas, y no sé, muchos de los que nos están escuchando sepan que se daban vueltas a los parques. Este era un parque como de una cuadra, digamos, un parque, y en su kiosco. Duró muchísimos años. Yo me acuerdo cuando era jovencita, todavía existía. Y los hombres daban vuelta para un lado y las mujeres por el otro, para encontrarse. Buenas tardes, buenas noches. Y entonces así mi papá conoció a mi mamá, que era el estilo que se hacía para tener como la pasarela, ¿no? Checar el pañuelo, la sonrisa. Entonces ahí ya entraban más en confianza. Total que la familia se vino, mi mamá se casó en Tuxpan con mi papá y se vino a vivir a Jalapa. ¿Cuántos hijos tuvieron? 7. 7 hijos, yo soy la mayor. No me digas. Yo soy la mayor, yo nací en el 46, y el más chico es Abraham, fue Abraham, que murió el año pasado. ¿Ya son como 3 fallecidos tus hermanos? Sí, 4. 4. Está pesadón. Sí. Pero la enseñanza que nos dieron, dando una respuesta a tu pregunta, es lo que casi todas las familias de Jalapa vivíamos. O sea, era contar las historias, comer la comida que habían heredado las recetas de las abuelas, cocinar los platillos deliciosos que preparaban en la cocina las abuelas, la esposa del hijo, que también le enseñaban la cocina que tenían ellas, ¿no? O las personas que las ayudaban. Entonces yo creo que regresando a tu pregunta, se construye. El amor a la ciudad se va construyendo, y se va construyendo a partir de que la vas conociendo, gracias a las historias que te van contando, a los hallazgos que vas teniendo, a la oportunidad que te da el ver ese radio antiguo ahí. ¿Por qué hay ese radio antiguo, o por qué ese megáfono? No, pues entonces es recrear una vida anterior. Y con aroma de café, ¿no? Y con aroma de café, con la tradición cafetalera que empieza en 1808, que es cuando se siembra la primera planta de café ahí en la hacienda de Simpisagua de
de la familia, no sé el nombre de Joaquín Alcántara, Sí. el general Joaquín Alcántara. Ahí se sembró la primera. A nosotros nos tocó en 2008 celebrar los 200 años de la primera planta de café sembrada en esa zona, cuando el licenciado Miguel Alemán era gobernador, y los Murrieta, fíjate qué brinco, o sea, con la historia yo. Pero así eran las pláticas yo creo que en todas las ciudades, ¿no? Oye, en el calor del invierno, ¿no? Sí, eran las pláticas, la gente era muy... En Jalapa yo me acuerdo que la gente era muy platicona. Y luego Jalapa, como decía el maestro Williams, es una ciudad de vecindados, que no de migrantes, que tiene otra concepción. Entonces, el avecindado se adapta a muchas cosas, pero aporta también otras muchas, ¿no? En el caso de nosotros, de mis papás, a mi familia aporta porque vienen de otra parte, se quedan aquí y dan una parte de la cultura que hay en Jalapa, que esa pluralidad que hay, también se debe a esa aportación que hicieron estas familias. Entonces yo sí soy convencida de que el haber tenido la oportunidad de tener esa familia que platicaban, no había otras, o sea, había una radio por ahí, pero eran conversadores. Había tardes de piano, o te enseñaba o la guitarra, o el violín, o el violonchelo, o si no a chiflar, pero siempre había alguna actividad que se promovía para que la familia estuviera unida. Entonces, yo creo que eso te va dando una formación personal, y aquí yo brincaría, y no sé si te parece, ya a la parte de mi vida, ya en la vida cultural. En la vida cultural. ¿Cómo llega? ¿Y cómo llegas tú, Rebeca, a cumplir 50 años? El año pasado cumplí 50 años, 40 años, tuve un evento por haber tenido el Ágora, fundado el Ágora 40 años antes, y mi trabajo cultural civil, porque se te va, lo traes en la sangre por la familia que te lo estuvo diciendo. A ver, ponte a leer, ponte a escuchar música, ven, vamos a ver al paisaje. Mi papá era una gente que disfrutaba mucho los paseos, pero el sentir la planta que te decía, en fin, ¿no? Entonces yo en la vida cultural en Jalapa, yo tengo muchísimo que agradecer, y a muchísimos amigos que estuvieron en el proceso de esta formación. En los años 70, por ejemplo, Billy Barclay, Manuel Montoro, Emilio Carballido, María Luis Ferrari, y por supuesto Mayra Landau, mi queridísima amiga. Avecindados allí en Landau, avecindados en Alfaro. Qué casa, ¿verdad? O los Galindo, que están en la otra calle de Insurgentes, ¿no? 26. Ajá, y que allá ya va pasando de que te lo presentó tu familia, ¿no? Sino que ya es, porque como eres, coincides con otra persona, ¿no? No lo andas, porque fuiste a la escuela, y en la escuela ahí te encontraste. Pero además yo creo que en aquellos años, si eres una mujer guapa, yo creo que hace 50 años había sido un monumento de mujer guapa. Que das risa tú. No, hombre, era yo de las feitas, había unas muy guapas, que era, ¿cómo se llama? Pues fueron las reinas del... ¿Te acuerdas del carnaval? Sí. Es que se inventos de hacer carnaval en febrero cuando llovía en Jalapa, sí. Y te aventaban el confeti y se te pegaba en la cara porque todo mojado el confeti, y luego la pobre reina del carnaval que iba en el carro, ya iba con la sombrilla, no me acuerdo si fue Jean Lascurain o Leonorcita Lascurain, las hermanas de Bernal y de Carlos. Bueno, y los carros que ya se traían de Veracruz, porque ya habían sido usados en el carnaval de Veracruz, sí, de ahí se los traían en carretera para que llegaran a Jalapa. Ya todos marchitos, mojados.
Unas historias no contadas de Jalapa, que es un poco, me doy un brinco en el tiempo. Esas historias no contadas de Jalapa son las que queremos que se cuenten en el Museo Casa de Jalapa. Y aprovechando ahora que vamos a hacer un festejo por los 16 años que formalmente decimos que el museo funciona, que es cuando el señor Ricardo Agüed apoya todo el procedimiento para que la casa no tenga ningún problema en las administraciones. ¿De quién era la casa? De las Pérez Muñoz. Sí, cierto. Su papá, su papá, don José, que era el dueño del Cine Victoria, y fue donde se presentó por primera vez en Jalapa el equipo de cine de los Lumière. Los Lumière, aparte de haber inventado en el siglo XIX el cinematógrafo, vendían los equipos, y Porfirio Díaz, que parece ser que era muy, muy presumido, quería registrar su imagen. Entonces esto nos lo cuenta muy bien, lo contaba Lorenzo Arduengo. Que en paz descanse. Que en paz descanse, otro amigo también que... Yo lo vi un día antes de morir. En la casa que yo vivo, él vivió, su familia la alquiló de niño, y un día antes de morir me fue a ver, porque andaba con la casa museo de su mamá, y en mi casa hay un mural de Eva Pineda. Y al otro día le da el infarto, Lorenzo. Sí, queridísimo Lorenzo. Pues él creó un vínculo con la Cineteca Nacional y los archivos de todas estas historias que hay respecto a la cuestión del cine, Teatro Cine Victoria, donde se estrenaba la todo esto que era las películas que traían de Europa, que se pasaban en esto, y aparecía, es que no me acuerdo cómo le llamaban, el noticiero. Y el noticiero que tenía la imagen de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz financió, el gobierno de Porfirio Díaz, para promover, que es lo que contaba Lorenzo, para promover, porque fue un estudioso de cómo se llega a tener el cine en México, los aparatos, ¿no? Y las películas y todo. Bueno, la familia Lumière creó una empresa que se dedicaba a vender los aparatos. Lástima que duele mucho en Jalapa, por eso que cuando queremos contar alguna historia nos falta el elemento físico para poderla registrar, que en otros países o otras ciudades de México sí se han conservado, ¿no? ¿Tú fuiste a las matinés aquí en los grandes cines de Jalapa? Que eran gigantes los cines, ¿no? Sí, cine variedades. Bueno, empezaron con el cine radio, que es el más viejo, sí. Fue el más viejo, que a todos fuimos al cine radio, ¿verdad? Que ¿qué pasó con los aparatos? Pues ya, por ejemplo, ahorita que hay una cosa, Gustavo Vega, que creó la Cineteca Veracruzana, Asociación Civil. Bueno, ¿qué quisiera él tener? Bueno, elementos para que pudiéramos hacer en el Museo Casa de Jalapa una exposición de los proyectores que se usaron cuando se empezó el cine en Jalapa en el siglo XIX. Sí, que se ve dónde fueron a parar. ¿Qué pasó con todo eso? O sea, lo que duele en estas historias por contar es el abandono, la pena que podemos tener en el no cuidado de las cosas, en no ser una población que conservara su patrimonio material. Oye, Rebeca, ¿y en qué momento se te ocurre fundar el Ágora? ¿O quién te lo iluminó? ¿O cómo estuvo esa historia acá? Un día llegó el rayo y me hizo siempre traíamos esa inquietud desde principios de los años 70, que fundamos la Rana, ahí en el Paseo de los Lagos, que faltaba algo en Jalapa. Bueno, a mí, mi abuela muere
nos hereda, y yo decido irme en un viaje a Europa con una compañía que se hacían los grupos, ¿no? Que un día y conocí 5 museos y cosas así, ¿no? Bueno, ese viaje, bendito a que mi abuela me lo regaló, me hizo conocer muchas cosas, ¿no? Y abrirte el mundo, hacer cuántas cosas se pueden hacer, ¿no? En la ciudad de Jalapa, y fue el regreso de este viaje, y es cuando hacemos La Rana, que hacemos con mis hermanos, con David, Memo, Abraham y Rosy, Carmen y Rafa, ¿no? Y entonces ellos, que hacer, pues ya lo que se hacía, lo que veía, lo que yo vi, porque yo fui la primera que fui, a que pasabas a un lado del río Támesis y entrabas a un pub y te daban una salchicha, tenías la cerveza, había vino, había una ensalada o algo, ¿no? Y estaban los lugares así, estabas en Roma igual, era en París igual, ¿no? Chiquitos, no veías esas unas inversiones así que bárbaro, que no, eran lugares pequeños, que yo creo que le daban un ambiente, ¿no? Los músicos tocaban, pues yo no sé si de gratis, pero era muy poquita la paga. Nosotros había músicos aquí en Jalapa, estaba formándose el jazz, los grupos de jazz, con Memo Cuevas, con el Pata de Palo, ¿cómo se llamaba el arquitecto? Augusto, con el Brujo, con Pablo, ¿no? Entonces, invitarnos a tocar, a mi hermano David, dice, un grupo de México, ahí sí tú, ni que se pudiera, era un lugar de 24 personas, para 24 personas. Bueno, entonces en ese lugar conocí a mucha gente que me hizo ver más allá de lo que tenía yo enfrente, ¿no? Como el caso Mayra, ¿no? Y entonces, bueno, aquí falta esto. Y platicando ella que había viajado mucho, los amigos, Billy Barclay, Manuel Montoro, Emilio y otras amigas, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer una cosa aquí en Jalapa, ¿no? Que nos permita? Entonces hicimos una galería en la casa de Mariluis. Sí, yo me acuerdo. La Galería La Alianza, sí. Éramos Mayra, Mariluis y yo. Entonces, de esa yo era la vendedora. Pero yo ya trabajaba en una empresa privada de tipo comercial, yo tenía mi sueldo ahí, y acá era tener la galería. ¿Y cómo te van haciendo? Entonces Mayra me dijo una vez, tú persigues siempre tu cosa, y lo decía en brasileño, coisa. Eso que sientes, hazlo. La coisa, persigue lo que quieres, no piques aquí, piques allá, no, vas bien. Entonces era Billy, igual platicando las mismas cosas, que estaban ellos en el teatro, ¿no? Y Emilio Caballero con la novela, etcétera. Entonces yo creo que ellos fueron fundamentales. La experiencia de tener La Rana, de haber hecho la Rana, el contacto con la gente, el saber, esto me gusta. Yo quiero vivir de esto. No, hombre, si de eso no se vive, ¿no? Dices, poner un espacio cultural, no se vive, ¿no? Y entonces hicimos un patronato, ahí entró Libertad Hernández, que en paz descanse, querida amiga, y tuvimos la oportunidad en los años 70 de hacer un patronato pro Casa de Cultura en Jalapa. Y salió ahí de reuniones en Alfaro 6, sí. Es que el 6 es donde era la alianza, juntito a la casa de Mayra y Mariluis. Entonces ahí salió el proyecto de un... Unos chavos bien movidos. Sí, pues estaba con ganas de hacerlo. ¿Dónde hacían las exposiciones? Pues había gente que prestaba el local. Billy Barker tiene historias geniales sobre esto, ¿no? Entonces o los lugares que tenía la universidad, si te acuerdas, creo que eran allá abajo por
donde está el Seguro Social. Sí, había una. Por ahí había algo y había un cineclub. Bueno, entonces estaba Jalapa así como la cuna de la cultura veracruzana y está medio raro la cosa. Entonces fuimos a hablar con Teresita Hernández Ochoa y ahí persiguiendo nuestra cosa. Teresita es una mujer entusiasta y quien la conoció pues no me dejará mentir. Le platica a don Rafael había conocido a la familia a mi familia y entonces preséntale el proyecto, así si nunca habíamos hecho un proyecto cultural, será así de cómo sentíamos, y entonces escojan un lugar. Nosotros lo hacemos, escojan el lugar y hagan el programa y todo, y que el DIF sea el patrón, ¿no? ¿Ya? Entonces hicimos el Ágora de la ciudad. Rubén Pabello Rojas. Ahí no tenía nada que ver. Era alcalde, ¿no? Era alcalde, porque nosotros el Ágora la empezamos a hacer en el 76, porque era un lugar que estaba abandonado, que tenía podrido adentro, un archivo del gobierno del Estado. Hoy ha de contar en alguna de sus intervenciones cómo estaba el archivo de los años 50 ahí en ese espacio que hasta la fecha no tiene quién es el propietario. O sea, quién lo usa, quién lo recibió, no sé en qué, pero bueno, se hizo el Ágora ahí, 79 se inaugura, es el primer Ágora y hasta que estuvimos en el 2009 era la única Ágora que había pasado los 30 años seguidos sin cerrarse, sin cambiar su objetivo. Y ¿cuántas películas no vimos? Presentaciones de libros. No, el vínculo con Lorenzo, Cineteca, entonces teníamos una maravilla de películas gracias al vínculo y el conocimiento que él tenía. Entonces nosotros, ¿cómo seguimos persiguiendo cosas? Bueno, la galería, hay que galerías en México, pues vamos a ver, los pintores de Jalapa, ¿qué hacemos? Y entonces fuimos así, se fue construyendo como se construye nuestra vida, ¿no? Oye, Rebeca, ya casi me están... también eres la pionera en escribir una primera biografía de nuestro querido Juanote. Así es, me tocó la suerte porque y además tu amigo y un señor que yo respeté muchísimo, cuando él muere en 1989. Yo viví en Francia, entonces cuando regreso de Francia hicimos un evento un homenaje estupendo, del cual el maestro ahorita te digo, es escritor de la Universidad Veracruzana, tiene un libro que se lo dedica a Juan con textos que fueron leídos, incluyendo el poema que le hace Mayra, el texto que hicieron, no sé, queremos ver si se puede reproducir este libro. Lo editó al final, todo el evento que se hizo de Juan, los caricaturistas estuvieron en el foro abierto con los niños para poder trabajar. Entonces, cuando tú tienes la libertad de que dices algo y se hace, pues te fortalece para entonces darle a otra cosa, ¿no? Y entonces el Ágora, pues era así como que Juan te llevó los pianos al Ágora para la inauguración. ¿En tu casa, no? A la casa de mi abuela, el piano de la casa de mi abuela lo llevó cuando llegó a la ferrocarril. Entonces del ferrocarril yo no sé cómo llegaban y los traían y los tenían que bajar. Él con sus gentes movía. Yo lo vi cómo subió el piano para la inauguración del Ágora, cómo metieron el piano que nos prestó la Facultad de Música que estaba aquí en Juárez, en Juárez. Y bueno, esas experiencias te van fortaleciendo porque admiras a estas personas y se puede hacer, cuando hicimos la exposición del objeto jalapeño, ahí en el Ágora, una vitrina dedicada a Juan,
ya había muerto Juan, en el 2000, muere en el 89, en el 2009 ahí hicimos esta exposición del objeto jalapeño con una vitrina dedicada a Juan, el sombrero, el mecapal, los guaraches, la portada, el disco de Mozart, creo que era Mozart su preferido, y algunas, el mecapal sí. Que tenía los mecates que se usaban, ¿no? Los guaraches, ¿no? Entonces dices, si tú puedes, cuando te va fortaleciendo, porque ya hiciste una cosa, pues la otra, ¿no? Oye, Rebeca, necesitaríamos como todo un día para platicar de toda tu experiencia que has entregado a la historia de Jalapa. Ya casi nos tenemos que ir, pero queda pendiente otra invitación para que nos anuncies las actividades de los 16 años de la Casa Museo Jalapa. Ahorita es una introducción muy breve de una trayectoria al servicio de la cultura jalapeña, y yo estoy muy emocionado porque escucharte siempre uno aprende, escuchar la sabiduría, la vivencia de tuya, de tu familia, ¿no? Se vive bien. Yo creo que tener la posibilidad de transmitir las experiencias, hacerlo con da una gran satisfacción, o sea, más que otra cosa es la satisfacción que tenemos, ¿no? al hacer las cosas que hacemos, y bueno. Rebeca, ¿sería en mayo? ¿Cuándo serían las Va a ser es mayo 27. Es que es una semana, sí. Es una de martes a domingo, vamos a tener los eventos. El martes es la conferencia, creo que cae el 27, es la conferencia que va a dar el doctor Morante. También quiero tener al doctor Morante. Al doctor Morante para, ¿cómo se llama? Como parte de los eventos, esa es la conferencia magistral. Entonces, y Olivia es la moderadora. Y es la primera vez que va a ir, después de 16 años, va a ir Ricardo al Museo Casa de Jalapa, que yo espero, porque yo ya me estoy dando unas adelantadotas, pero diciendo que va. En mayo aquí te esperamos otra vez. Sí, porque es una semana, todos los días va a haber coloquios, va a haber conferencias, va a haber diálogos, o sea, los 5 días que quedan, y el último día, que es el 27, se va a hacer un concierto jalapeño con la Orquesta Municipal de Jalapa, que está ya planteado en el programa a Carla, y una exposición que esperamos que funcione, que es el reconocimiento a mucha gente que ha participado. Pero en mayo aquí te esperamos ya con horas y días y programa. ¿Te parece bien? Sí, yo creo que la segunda semana de mayo nos hablamos. Ya nos hablamos, tenemos que tener listo esto este mes, sí, porque tenemos la reunión, entonces tenemos que tener. Y es un placer conversar con esta institución cultural de la ciudad de Jalapa. Es un placer escucharte, y ha sido un placer también verte trabajar, ¿no? Todos estos años. Soy una mujer feliz, hago lo que me gusta, y creo que la gente eso se permea, ¿no? Entonces, qué bueno. Pues amigo, dejamos aquí esta conversación para mayo, que ya nos traiga bien el programa. Y esta es tu casa, la casa de los jalapeños en Historias de Jalapa. Se despide de ustedes, Ángel Rafael Martínez Alarcón. Muchas gracias. ¿La pagas?